El resultado de esta movilidad internacional que tuvimos la oportunidad de hacer a la Universidad de Goethe en Frankfurt, en Alemania, en abril de este año, el que compartimos con docentes de cada uno de los campus que tiene la universidad en el país. Una semana intensa de actividades de formación en práctica pedagógica en la que tuvimos la oportunidad de socializar desde nuestras experiencias en Colombia, cómo hacemos nuestras clases y también pues de adoptar algunas estrategias que nos enseñaron las profesoras de esta universidad y del Instituto para Formación de Profesores que tiene específicamente esta universidad en Frankfurt. Entonces, la distribución en dos sesiones lo que busca es que hoy, por ejemplo, contextualicemos acerca de las condiciones básicas para que el estudiante se sienta cómodo dentro del aula de clase y el profesor también. Y en la próxima sesión estaremos compartiendo estrategias específicas para la activación de conocimientos. Entonces, lo básico es el ambiente general del aula de clase que predispone a una situación de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje ideal. No sé si Angélica quiera agregar algo. Sí, bueno, primero saludarlos a todos, agradecerles por asistir a esta capacitación. Agradecer también a la Coordinación de Desarrollo Profesoral por permitirnos este espacio. Como lo comenta Daniel, nosotros estamos aquí también pues compartiendo una experiencia que tuvimos muy gratificante, muy enriquecedora en la Universidad de Goethe en Frankfurt, y pues lo que buscamos con este taller formativo que dirigimos a ustedes, profesores y administrativos que nos acompañan, es prácticamente hacer ese intercambio, ¿no? De las buenas prácticas que nosotros adquirimos allí y que hemos hecho también en el semestre pues, que llevamos en este B 2024 en buenas prácticas pedagógicas, buscando que ustedes también las puedan aplicar en aula. Esto nos va a permitir también a nosotros, dentro de nuestro plan de trabajo que tuvimos en esta movilidad, completar una hoja de ruta de estrategias didácticas que promuevan esa enseñanza y ese aprendizaje de nuestros estudiantes en el aula, buscando pues finalmente mejorar esa práctica docente que todos tenemos. Exactamente. Entonces, para poder cumplir con esta ruta, pues vamos a iniciar con una conceptualización sobre los tipos de clases que vimos en Alemania. Llegaremos a puntos de acuerdo en cuanto a estrategias que manejamos en las dos instituciones y luego sí hablaremos un poco sobre el modelo SCARF y tendremos una participación, una interacción dinámica entre los profesores que están conectados para que podamos afianzar un poco más el conocimiento sobre este modelo que nos va a ayudar, como les había dicho, a establecer unas condiciones ideales para las situaciones de enseñanza-aprendizaje. Entonces ahí les compartimos como introducción, la imagen de esta escultura del cuerpo del conocimiento, una escultura que se encuentra en toda la mitad del campus West End de la Universidad de Frankfurt, allá de la Universidad de Goethe en Frankfurt. Y este fue el equipo que asistió por parte de la Universidad de Santander. Entonces encontramos a la profesora María Angélica Sánchez Julio del campus Valledupar, ella es de profesión abogada. Angélica Ríos era la directora del desarrollo profesional en ese semestre en el que tuvimos la oportunidad de hacer la movilidad, y Angélica María Vega, pues docente del campus o profesora del campus Bucaramanga. Eh, Tuvimos la oportunidad de convivir una semana intensa con muchas aventuras académicas y culturales en Alemania. ¿Cuál fue el propósito de la movilidad? Entonces, afianzar el desarrollo académico de los profesores. ¿Para qué? Para llegar a replicar esta información y mejorar las prácticas de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? Las habilidades como docentes. Intercambiar experiencias, mejorar las competencias de la enseñanza. Asistimos a seminarios, a clases magistrales y a talleres grupales. Y también tuvimos una introducción al método Soto o metodología SOTA, que hace básicamente referencia a la investigación dentro del aula de clase para saber cómo impactan de manera diferente las diferentes estrategias de enseñanza que utilizamos dentro del aula de clase. Y lo que ven ahí son imágenes de referencia que tomamos en nuestras visitas al campus de la universidad, que es ese que ustedes ven ahí en la segunda foto. Como particularidad nos llamó la atención el hecho de que tuvieran bibliotecas en muchas calles de la ciudad, no solamente dentro de la universidad, ¿no? Entonces habla también un poco de la cultura de lectura que tiene la gente en Europa en general. Entonces esas bibliotecas son gratuitas y cada uno podría ir a llevar libros y a sacar los libros que les llamara la atención. Es parte de, digamos, de la inmersión cultural que podemos tener también en esta visita. Bueno, yo como fisioterapeuta siempre estoy interrelacionando lo que es el aprendizaje, porque mi campo de desarrollo profesional es
básicamente la rehabilitación motora de las personas con daño cerebral. Y este esquema que voy a mostrar a continuación hace referencia a cómo nosotros, a nivel general, los seres humanos, aprendemos a movernos y cómo estas fases del aprendizaje propuestas por Fitz y Posner se asemejan a las fases del aprendizaje que nosotros bien podemos establecer dentro del aula de clases. Entonces, todos pasamos por una fase cognitiva que hace referencia a la comprensión de la naturaleza de la tarea, de lo que yo vaya a desarrollar. Es una fase en la que la atención del estudiante o del aprendiz debe estar puesta en mayor medida ¿para qué? Para poder lograr establecer cuáles son los mecanismos que necesitamos para comprender lo que nosotros vamos a realizar. La fase asociativa hace referencia a la selección o elección de habilidades o estrategias para desarrollar el problema al que nosotros nos estemos enfrentando. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto y está interrumpiendo? ¿Ya? Ya. Les decía, entonces la segunda fase es la fase asociativa, donde el estudiante o el aprendiz adquiere habilidades para poder desarrollar el problema en el que se está enfrentando. Y la fase autónoma hace referencia a cuando ya nosotros, desde el movimiento, por ejemplo, automatizamos la actividad, o sea que requerimos de menor información de atención y dominamos los componentes del movimiento. Les digo que eso se asemeja a lo que vemos en el aula de clase. ¿Por qué? Porque el estudiante primero se enfrenta a una información que es nueva para él, donde requiere mucha atención para poder comprender esa nueva información que está adquiriendo, pero por lo general nosotros nos quedamos en una fase asociativa, que es cuando el estudiante aprende a adquirir las habilidades para desarrollar el problema, pero no llega a automatizar la información, o sea, por falta de contexto muchas veces esa información no se apropia de la manera en la que debería suceder, ¿cierto? Entonces, por eso aparecen los métodos de activación dentro del aula de clase para que esos conocimientos previos se activen dentro del aula de clase y el estudiante pueda hacer un engranaje de la información para poder dar solución a las problemáticas que nosotros como profesores les colocamos para desarrollar el aprendizaje. Esto se relaciona directamente también con el diseño universal para el aprendizaje, que no es una guía ni es un formato que nosotros como profesores debamos diligenciar. El diseño universal para el aprendizaje, como ya lo han visto en las capacitaciones anteriores que ha programado la universidad, hace referencia básicamente a que nosotros como profesores deberíamos diseñar estrategias dentro de nuestras clases para que cualquier estudiante sin excepción pueda generar un aprendizaje significativo en el aula. ¿Esto qué quiere decir? Que yo no voy a utilizar el DUA simplemente cuando tengo un estudiante del programa de inclusión dentro del salón, sino que deberían ser estrategias generalizadas para que cualquier persona en el aula pueda aprender, ¿cierto? No solamente personas con alguna condición de discapacidad. Y utilizar el diseño universal nos acerca a la eliminación de barreras para incrementar las oportunidades de aprendizaje. Esto se relaciona directamente con el método SCARF o el modelo SCARF que que les vamos a compartir a continuación. Bueno, ustedes ya han visto también esto, me imagino, no me voy a detener porque esto hizo parte de una capacitación que dieron hace 15 días sobre el diseño universal del aprendizaje, pero hay que tener en cuenta que trabajar en el marco del DUA nos permite a nosotros hacer activación de las diferentes áreas corticales, como lo pueden ver ahí en la representación esquemática del diseño universal para el aprendizaje. Entonces, básicamente, nosotros debemos utilizar esta guía que ustedes ven ahí en la hoja como un insumo para poder diseñar las estrategias que nosotros vamos a emplear dentro de nuestras clases. Porque la idea es que dejemos de utilizar tantas clases magistrales que son importantes, pero que, digamos, hay diferentes formas de dar la información para que los estudiantes puedan acceder a ella y manipularla de la mejor manera y contextualizarla para, vuelvo y digo, generar ese aprendizaje significativo. Entonces, vamos a pasar a revisar los tipos de clase que nosotros pudimos ver en Alemania y conversaremos un poquito desde su propia experiencia como profesor de la universidad, qué ha utilizado o qué le parece novedoso utilizar dentro del aula de clase desde esta experiencia. Bueno, esto es una imagen que muestra la visita que hicimos al laboratorio de realidad virtual e inteligencia artificial. Y les voy a colocar aquí unas imágenes de lo que nosotros estuvimos haciendo en este laboratorio. Entonces, básicamente, dentro del proceso de selección de los profesores en esta universidad, hacen este tipo de pruebas a través de la utilización de software de realidad virtual. Entonces someten al profesor a diferentes situaciones que ocurren dentro del aula de clase para que él mismo seleccione cuál sería la opción para eh, tratar el problema que se presenta en esa situación real del aula de clase. Nos pareció muy interesante esa estrategia. ¿Por qué? Porque
digamos que dejan ver la competencia que tiene el docente para poder enfrentarse a las diferentes soluciones problemáticas que los estudiantes pueden presentar dentro del aula de clase. Y con base a los resultados de este tipo de pruebas, el instituto se encarga de direccionar unos cursos específicos para que el profesor mejore las habilidades y pueda resolver esas problemáticas que se presentan dentro del aula de clase. No sé si Angélica quiere hacer mención a esta experiencia. Sí, gracias. Bueno, realmente esta experiencia fue enriquecedora no solamente pues por la tecnología, ¿no? El acceso también a este tipo de herramientas que tienen disponibles los profesores en el Instituto PAR, en la Universidad de Hood, sino también ver de pronto las situaciones que presentan o simulan en el momento y entender que son situaciones que también se pueden presentar acá en Colombia. Entonces, más adelante pues quisiéramos también escucharlos a ustedes porque tanto lo que aprendimos allá y queremos acá replicar como información de la que traemos, nos interesaría pues también saber qué pasa en las aulas de clase. Entiendo pues que acá todos no somos profesores de los mismos programas, entonces eso también enriquece nuestra práctica docente, saber qué situaciones encontramos, ya sean situaciones problema o situaciones agradables que identificamos con nuestros estudiantes y cómo le damos un manejo, aunque nosotros acá no tengamos ese tipo de simulaciones, pero sí Ajá. muchas veces pues enriquece ese ejercicio, ¿no? Entonces, la invitación pues también en estas dos sesiones es que no sea pues solamente Daniel y yo quienes hablemos, sino también de pronto abrir esos espacios para que ustedes nos cuenten o compartan sus experiencias y quizás de esas experiencias también pues podamos aprender, no en laboratorio como lo estamos viendo allí, que fue una experiencia realmente pues como les digo enriquecedora, pero sí que estos espacios que tengamos también de capacitación nos ayuden de cierta manera a simular qué podríamos hacer frente a una situación. Claro, Angélica, y cuando veamos esta experiencia, yo imaginaba el desarrollo de un proyecto de investigación, por ejemplo, en la universidad para crear este software, porque así fue que en GET lo establecieron, ¿no? Este software lo diseñó otra universidad externa y es el resultado de una investigación que hicieron los profes de psicología para hacer este proceso de selección. Entonces, me parece que es una idea que podemos retomar acá en la universidad y tener ese tipo de dispositivos que también ayudan a facilitar un poco más este tipo de procesos de formación profesoral y de solución de conflictos en el aula. Así que si hay profesores e investigadores de ingeniería pueden estar ahí Bienvenidos. conversando exactamente. Uh -huh. Bueno, entonces la estructura de la clase que nos proponían en la Alemania, yo la coloqué aquí o la colocamos con Angélica como nos enseñaron a nosotros a escribir cuentos en el colegio, ¿cierto? Con el inicio, el nudo y el desenlace, los tres momentos que deben ser muy claves dentro de la clase. Y como ustedes pueden ver en el esquema, la activación está en los tres momentos porque cuando escuchamos activación de conocimientos, por lo general nos vamos al principio de la clase, ¿cierto? Al primer momento iniciando la clase, pero realmente pueden ocurrir estos momentos dentro de cualquiera de esos tres grandes momentos de la clase. Entonces, esta estructura básicamente propone que nosotros seamos un poco más estructurados y es una de, de las grandes diferencias que conversábamos con el equipo de profesores en la movilidad y es que a veces a nosotros se nos pueden ir las clases contando anécdotas desde nuestras experiencias con los estudiantes y la diferencia en Alemania es que todo lo tienen muy cronometrado, ¿no? Entonces hay un momento, son 10 minutos de inicio, esos 10 minutos se marcan con reloj y dan paso al segundo tiempo de la clase y así sucesivamente. Entonces nos parecía un poco rígido, pero realmente si hacemos el ejercicio lo vamos a interiorizar y se nos va a dar de manera más natural con el paso del tiempo. Entonces, la propuesta es que nosotros podamos establecer la clase con estos tres momentos y decidir, de acuerdo a la participación de los estudiantes, en qué momento hacer la activación de esos conocimientos para centrar la atención y que el estudiante pueda participar de la mejor manera. Entonces, el inicio de la clase, por eso está el reloj ahí al lado, para recordar que todo debería ser cronometrado en un periodo inicial mientras nosotros vamos agregando este tipo de conductas a nuestras clases. Entonces, el inicio de la clase va con la introducción. Algo curioso es que ellos presentan la agenda de cómo se va a desarrollar la clase y se aseguran de que esa agenda al final de la clase se haya cumplido. Entonces, cada ciertas diapositivas recuerdan en qué paso de la clase están para que el estudiante también centre su atención y esté concentrado en lo que debe estar concentrado. Los objetivos de la clase, los resultados del aprendizaje también los mostraban y siempre inician con preguntas sobre la clase previa. Entonces, el primer momento de activación es preguntar quién recuerda qué vimos en la clase anterior.
o hay una pregunta problema que se puede resolver con los contenidos de la clase anterior. Entonces, de esa manera se hace la activación de conocimientos en ese momento inicial. Luego va lo que denominamos el nudo de la clase, es el desarrollo del contenido, el desarrollo temático. Es como el centro temático de la clase, el momento fuerte donde se da el contenido preparado dentro del sílabus. Y luego sigue el desenlace, que es revisar a través de preguntas o el uso de Mentimeter o de cualquier otro tipo de aplicaciones que permitan hacer la conclusión o el cierre de la clase. Entonces se revisan si se cumplieron los objetivos y se hace la conclusión de la clase. ¿Qué nos permite estructurar la clase? Entonces, poder generar un debate, una conversación con el grupo. Eso también nos llamaba mucho la atención porque los estudiantes eran muy participativos, ¿no, Angélica? Dentro de estos momentos de la clase. Eran Sí, clases así muy es. conversadas. Había momentos de trabajo grupal que también nos parecían interesantes. ¿Por qué? Porque quizá por nuestra idiosincrasia, cuando decimos que trabajan en grupo dentro del salón, se nos va el tiempo en la organización de los grupos y no en el trabajo como tal. Entonces hay que saber aprovechar muy bien los minutos de la clase para poder cumplir con estos objetivos. Nos sirve también esta metodología para compilar resultados y elaborar mapas mentales, también lo vimos, es una estrategia que también utilizamos nosotros y vimos que es como algo transversal en la educación, ¿no? Es un recurso muy visual que le ayuda al estudiante a hacer un engranaje de la información y a apropiarse de manera mucho más rápida por estos recursos más visuales que de palabras. Bueno, entonces, después de comprender cómo organizar una clase, nos vamos a la pregunta problema y es que el profesor debería tener la capacidad de preguntar al estudiante qué es lo que no le gusta de la clase y ellos nos hacían énfasis en la metodología Sotol sobre esta pregunta, por eso la tengo ahí en mayúscula, porque deberíamos estar en la capacidad de decirle, de reconocer primero que hay cosas que no le gustan al estudiante y de recibir esa retroalimentación, ese feedback del estudiante para mejorar las condiciones de la clase. Entonces, hacer de vez en cuando este consenso con el estudiante sobre de pronto qué es lo que le está haciendo falta dentro de los momentos de la clase y hacer ajustes que sean necesarios para que eso no siga pasando. De esa pregunta tan sencilla sale también investigación dentro del aula de clase. De eso se trata la metodología SOTL también, ¿no? De revisar cuáles son las condiciones que están haciendo que el estudiante realmente pueda aprender dentro del salón. Bueno, entonces vamos un segundito por acá. La lecture o la clase magistral. Esta fue una clase con cerca de 140 estudiantes en un salón que era como un auditorio, como ustedes lo pueden ver ahí en la imagen. Fue una clase de psicología dirigida por la profesora Miriam Hassen, que es quien ven ahí en pantalla también. Eh, y esta clase básicamente es una clase magistral, vuelvo y digo, es lo que conocemos nosotros como el docente, como líder de la clase. Entonces el docente es el que lleva la información en su mayoría da la exposición, pero también hay un momento de interacción con los estudiantes. Entonces está el desarrollo central de la asignatura, el contenido y el momento de debate con los estudiantes. Y luego se cierra con una conclusión. Digamos que todas las clases deberían tener esta particularidad también, que se concluya el tema de la clase. Angélica, no sé si quiere agregar algo de esta experiencia, de esta observación que hicimos directamente en el aula. Sí, bueno, en cuanto a la clase magistral, lo que observamos primero es que los estudiantes tienen la libertad también quizás de unos minutos para llegar a incorporarse a las clases, tal cual lo hacemos acá, con la diferencia que el estudiante pues no llega a conversar con el otro, sino llega ya con una idea de lo que va a revisar en clase, es decir, no llega a esperar de pronto que el profesor, aunque sean clases magistrales, le esté orientando todo el tiempo lo que van a abordar en temática, sino que ya el estudiante conoce muy bien por la misma programación y estructura de clase que ya se tiene, cuándo son clases magistrales, cuándo serán clases mucho más participativas o de trabajo grupal. Entonces, eso pues quisiera aportarlo en este momento para que también todos los profes que estamos presentes tratemos de mejorar los aspectos de estructura de clase y comunicarles esas estructuras a nuestros estudiantes, que también nos va a permitir precisamente que pues en las clases magistrales no se aburran o quizás estén pues más dispuestos a esa participación, aunque no sea tan activa, pero sí de prestar atención al profesor cuando son ese tipo de momentos, ¿no? De clases.
Sí, exactamente. Eso tiene que ver con la anticipación, que es un componente del modelo SCAF también. Entonces, el estudiante, como lo decía Angélica, sabe a qué se va a enfrentar porque sabe cuál es la estrategia que van a utilizar dentro de la clase. Y algo que nos pareció muy curioso también es que el estudiante tiene la oportunidad de utilizar inteligencia artificial dentro de la clase para resolver las preguntas. Entonces, hacían sus consultas en GPT o en cualquiera de las otras inteligencias y llegaban a una conclusión con ayuda de ese tipo de estrategias, ¿no? Entonces, hay que también saber cómo incluirlas dentro de nuestros trabajos del aula de clase para que el estudiante tenga la oportunidad de utilizarlas de la mejor manera posible también. Bueno, este fue un momento que a mí me gustó muchísimo porque tuvimos la oportunidad de interactuar más con otros profesores que se estaban formando también en el instituto, profesores de diferentes culturas y de diferentes áreas de conocimiento. Ahí tuvimos interacción con ingenieros, con cineastas, con psicólogos. Entonces fue muy interesante la metodología del workshop o del taller. Entonces, ¿cómo se desarrolla el taller de acuerdo a lo que vimos en esta experiencia en la universidad? Entonces, primero es la introducción. La profesora o el profesor presenta los objetivos del taller y el plan de actividades. Por lo general, como decía Angélica, todos van anticipados. De hecho, nosotros teníamos el material del taller desde 2 semanas antes de llegar a la universidad, ¿no? Nos habían dado a conocer qué era lo que íbamos a ver ese día en la clase. Entonces, es parte de la planeación que debemos tener, anticipar al estudiante cuáles son las actividades que se van a desarrollar dentro de ese taller. La profesora hizo en ese momento una exposición teórica, entonces este taller fue sobre metodología SOTL, me acuerdo tanto, entonces ella expuso los objetivos de esta metodología y nos compartió experiencias también utilizando esta metodología dentro de sus clases. También tuvimos lecturas previas, entonces tuvimos la oportunidad de hacer una preparación antes de llegar al taller para complementar con la exposición teórica que hizo la profesora, que realmente fue muy breve, ¿cierto? No fue muy extensa porque daban por hecho que todos ya estábamos preparados con las lecturas previas que habíamos hecho. Eso también es otra, otra diferencia significativa entre los estudiantes de la Universidad de Santander o los colombianos y los estudiantes de la Universidad en Frankfurt. ¿Cierto? Las lecturas previas que realmente pues, deberíamos tener como cultura hacerlas. Una demostración práctica que puede incluir la participación de un experto. En este caso, pues ella también explicó cómo diligenciar las diferentes columnas del instructivo que ella nos dejó para trabajar dentro del taller grupal. Una práctica supervisada, entonces los estudiantes resuelven la guía y practican los procedimientos. Y por último, una discusión y un análisis de casos. Entonces, esto también fue chévere porque si bien nosotros, los de Colombia, trabajamos entre nosotros por la facilidad del idioma, tuvimos la oportunidad de escuchar las experiencias dentro de las diferentes aulas de clases, porque además habían profesores de diferentes niveles también. Entonces, nos dimos cuenta que a la final el estudiante es estudiante y como que tienen las mismas taras que tienen nuestros estudiantes aquí en la universidad. No sé si Angélica recuerda algo que quiera comentar de este taller específico. Sí, bueno, en este taller personalmente me impactó saber que hay estudiantes allá también que sienten pereza, por ejemplo, por cambios climáticos. Entendemos pues que en Europa los cambios son mucho más fuertes que acá, pero no, bueno, no sé si los profes en Cúcuta también les ha pasado igual que en Bucaramanga, que un día llovió y entonces el estudiante, no, yo no voy a clase porque está lloviendo. Entonces, Sí. esas situaciones también se comentaban en el taller cuando mencionaba un profe que recuerdo tanto, decía, ¿cómo hago para que mis estudiantes asistan a una clase en periodo en los que tenemos, por ejemplo, jornadas de Cuando invierno, hace ¿no? frío. Ajá, sí. Entonces, claro, entendemos pues que las temperaturas son bastante bajas y que el estudiante va a preferir quedarse en casa. ¿Cómo hago para llamar la atención? ¿Cómo hago para que mi estudiante no se sienta somnoliento dentro de la clase? ¿Cómo hago para mantenerle esa activación? Entonces, sí fue muy interesante ver cómo esas expresiones que tenían los profesores, que también las tenemos acá en Colombia, que también pues quisimos Sí, replicar en esta sesión, ¿no? Cómo esas problemáticas, independiente de dónde sean los estudiantes, las van a tener. sí, sí, exactamente. Estos días estamos con lluvia, entonces he vuelto a recordar esa frustración de no tener todo el grupo completo dentro del salón. Bueno, y finalizamos con conclusión y evaluación. Entonces, después de ese análisis, de fomentar esa discusión en grupo y de compartir experiencias sobre cómo abordan esas problemáticas de diferentes maneras, se hace una retroalimentación y una evaluación de esos aprendizajes a través de pruebas o de cuestionarios o entrega de resumen de la información que se recolectó dentro del taller.
Bueno, esas son imágenes que trajimos también de esta experiencia. En ese momento nosotros teníamos dos intérpretes que nos ayudaban a comprender lo que hablaban en alemán. Están los dispositivos que utilizábamos para escuchar la traducción. Bueno, y Angélica, que era la más aventajada en inglés, nos ayudaba también a comunicarnos cuando nos fallaba el inglés a los demás. Ahí estábamos todos trabajando en la solución del taller de la metodología SOTO. Acá también quisiera aportar, pues para los profes, contarles también un poco más de la experiencia. Nos pareció interesante el uso de estos salones que pues estaban tan bien dotados y le preguntamos a la directora y a los profesores que estaban vinculados al Instituto PAR de Desarrollo Profesoral allá en BUT, que si todos los salones o todas las aulas eran dotadas con esa capacidad que tenían cuando les estábamos desarrollando el taller. Sin embargo, nos comentaban que no, los salones, digamos, adecuados para estudiantes en clases magistrales o en workshops tienden a ser salones pues más, digamos que no con tanta tecnología como la que estamos observando allí. Sin embargo, Más sí vimos que, tradicionales. sí, más tradicionales, sin embargo, vimos que los salones con los que contamos en la Universidad de Santander tienen las mismas capacidades. Entonces, considero que de esto también nos queda una reflexión en saber utilizar los recursos que tenemos en la universidad para el desarrollo de las actividades pedagógicas o prácticas que tengamos en nuestros programas y pues, en los diversos campus de la universidad. Sí, exactamente. Tenemos la capacidad de poder desarrollar exactamente las clases con, digamos, la misma tecnología dentro del salón que ellos también tienen allá. Y el aula invertida que también nos pareció interesante porque no es como quizá nosotros la comprendemos, ¿no? Vemos, esta fue la que más interesante me pareció vuelvo y digo, por la forma en la que el estudiante apropia la información y tiene la capacidad de debatir con el profesor dentro y con los compañeros dentro del aula de clase. Entonces, bueno, ahí ven una imagen de referencia, estábamos nosotros también observando a los demás profesores participar dentro de esta clase que era sobre el uso de tecnología. Después de eso fue que hicimos la visita al laboratorio de realidad virtual. Y básicamente, como todo lo que hemos conversado, siempre hay una preparación previa a las clases. O sea, los estudiantes definitivamente leen antes de llegar a la clase para poder hacer conversatorio dentro de la misma, independientemente de la modalidad que se utilice en la clase. Entonces, en este momento, pues ellos estaban revisando y estudiando el material con el que iban a hacer la discusión de acuerdo a las preguntas, problemas que la profesora planteaba en las diapositivas. Se hicieron foros de discusión también, digamos que a través de las situaciones problema, los estudiantes tenían la oportunidad de seleccionar la opción de respuesta y de fundamentar por qué esa era la respuesta a la problemática que la profesora estaba colocando en las diapositivas. Y siempre hay movimiento dentro del aula de clase, eso también me pareció interesante. El estudiante no se queda sentado los 50 minutos o los 60 minutos que dure la clase, sino que siempre hay interacción con los demás compañeros. Entonces, ven 10 minutos cronometrados de la temática, hacen otros 10 minutos prácticos, vuelven otra vez a sentar la atención y vuelven a debatir. Entonces, siempre hay movimiento dentro de la de clase, ¿cierto? Haciendo el análisis clínico o yo creo que clínico porque soy del área de la salud, pero digamos, en este momento que estaban analizando el uso de tecnología dentro del salón, pues las discusiones también estuvieron interesantes con respecto a la temática, ¿no? Y dice acá, los estudiantes aplican los conocimientos teóricos que han estudiado previamente en situaciones prácticas con la supervisión de los profesores. Acá también tuvimos la oportunidad de conversar mucho tiempo con la profesora Julia, ¿cierto, Angélica? Sobre dudas que teníamos sobre la clase de estudiantes que ellos tenían dentro de su universidad. Y vuelvo y digo, las características pueden ser muy similares independientemente de la cultura, ¿no? Y de la idiosincrasia de cada país. Siempre está el estudiante problemático, el estudiante que no presta atención, el estudiante aventajado. Y dentro de eso, dentro de otras habilidades que también nos contaba la profe Julia sobre el tipo de estudiantes que tienen allá en esta universidad. Angélica, si quiere agregar algo de esta experiencia de la clase invertida. Sí, bueno, primero el espacio que tuvimos de conversación con la profesora pues nos permitió también entender un poco mejor la clase porque pues estas
clases o estas experiencias que tuvimos a las cuales llegamos a tener ese acceso no fueron experiencias traducidas, sino fueron experiencias en idioma nato. Entonces, realmente no comprendíamos, los profesores que viajamos teníamos un nivel de inglés, sin embargo, no manejábamos el idioma alemán, entonces no comprendíamos realmente lo que estaba sucediendo en clase más de lo que llegábamos a observar. Esa conversación con la profesora Julia nos permitió pues también saber lo que Daniel les está comentando, ¿cierto? Que hay diferentes tipos de estudiantes, así como los tenemos acá, pero también nos permitió entender que esa clase en particular estaba dirigida a incluso a algunos que ya eran profesionales y que lo que estaban haciendo era formarse adicionalmente para participar, por así decirlo, como en un concurso para ser docentes de escuela. Entonces, eso pues fue una experiencia realmente gratificante, entender mejor cómo son las dinámicas dentro del aula. Ahora, en cuanto a lo de aula invertida, encontramos, o en particularmente quisiera también aportar en esta capacitación, a llamar a que utilicemos las aulas invertidas, pero no solamente designando cualquier tipo de lectura, sino que esa lectura o ese material que nosotros asignemos realmente sea interesante para el estudiante. ¿Por qué? Primero, pues en Colombia no tenemos el hábito de lectura como lo podríamos llegar a comparar con un país europeo. Sin embargo, esas lecturas que el estudiante puede realizar en Colombia las podemos estar incentivando a partir de lecturas en las que primero el estudiante sea quizás quien escoja qué modalidad o en qué área le gustaría más hacer esa lectura. Y segundo, que no sean lecturas tampoco tan densas, porque los estudiantes, si no están acostumbrados a hacer ejercicios de lectura habituales, pues se van a cansar y finalmente van a llegarnos al aula sin haber realizado las lecturas. Entonces, de ese ejercicio, lo que nos queda y que queremos pues también replicar en esta capacitación es que en esa estructuración de las clases, ustedes los profesores pues también revisen ese material que ustedes quieren designar y que quieren empezar a implementar como aula invertida. Si ya lo están haciendo, si es un ejercicio, una metodología, una estrategia que ya están aplicando en sus aulas, genial, felicidades a todos, pero entonces de pronto sí revisar cómo es el resultado de ese ejercicio que están haciendo, ¿sí? No centrarnos solamente a hacer una estrategia, a desarrollar cualquier metodología, sino también estar verificando en nuestras clases más adelante cómo nos está funcionando realmente esa metodología. Si el estudiante no me está llegando con la lectura, ¿qué puedo hacer para cambiar ese resultado? Sí, exactamente. La clave definitivamente es la revisión de conceptos previos o de lecturas previas para llegar a discutir dentro del aula de clase. Eso fue lo que más me impactó a mí, ¿no? Vuelvo y digo, y hago énfasis porque es que era muy interesante ver el nivel de participación que tenía el estudiante frente al profesor. Entonces, cómo el estudiante levantaba la mano y tenía su momento de discusión interesante, interesante digo yo, dentro de lo que podíamos observar, porque efectivamente fueron clases en alemán, pero uno podía observar la intensidad con la que el estudiante estaba respondiendo, ¿no? Digamos, el nivel de Sí, compromiso también. Daniel, tenemos una pregunta. La profesora Gloria Carrascal está preguntando por qué dice Daniel que el aula invertida es una estrategia diferente a la que utilizamos acá. ¿Cuál sería el factor diferenciador? Sí, digamos que la guía que tiene el docente, el estudiante siempre permaneció en su puesto, el docente siempre estuvo al frente. Aquí a veces entendemos el aula invertida por lo que yo he visto en salones. El estudiante es el que prepara una exposición y se para al frente a dar la exposición y luego se vuelve a sentar. O sea, acá hay un momento de discusión todo el tiempo. La profesora llega, presenta la pregunta, problema y se enciende la discusión, ¿cierto? Y la profesora lo único que hacía era guiar la conversación con más preguntas. El estudiante participaba. Entonces, se llama flip class porque el estudiante es el protagonista, el que da la información para resolver esas problemáticas que el profesor está colocando, pero nunca es una exposición preparada para que él dé una clase magistral, ¿sí? Que es lo que quizá nosotros vemos como aula invertida. Sí, es más un espacio para resolución de preguntas que de pronto el estudiante tenga. Profesora Gloria, no sé si respondimos tu pregunta, y la profesora María Fernanda, que también quiere participar, la escuchamos. Buenas tardes para todos y para todas. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Sí, te escuchamos. Vale, pues digamos que un poco relacionándolo con lo que mencionaban,
Creo que parte mucho de la experiencia personal de cada docente y como también nosotros hacemos ese ejercicio de dinamismo, ¿sí? Por mi parte, pues yo actualmente soy docente de FABA, pero mi profesión de base es trabajo social. Por ende, digamos que mi forma de llevar a cabo mis clases es un poco más dinámica. ¿En qué sentido? Que manejo, claro, la parte teórica, pero digamos, la estructura de mi clase al inicio yo siempre empiezo con una dinámica rompehielo relacionada con el tema o la actividad que voy a realizar, ¿sí? Posteriormente, la parte teórica la organizo en un círculo de la palabra, en el que empiezo a intercambiar conceptos, ¿no? Como este concepto, ¿a qué le suena? Esta palabra, ¿a qué le suena? Esta lectura, ¿con qué la asocia? Y hago también una dinámica como ese intercambio de conocimientos y de saberes, y ya al final la parte reflexiva la realizo con un ejercicio práctico. Digamos que es importante entender que hay actividades que de pronto, o bueno, cátedras que de pronto no se prestan tanto como para Sí, manejar la parte supremamente dinámica, pero creo que parte más desde nuestro propio ejercicio docente de qué manera la articulamos. Por mi parte, sí. yo manejo la parte de lectura, escritura y oralidad, pero digamos que las tres trato de articularlas con actividades que sean dinámicas más que ejercicios prácticos. Y creo que eso también depende un poco de la lectura que el docente le da al grupo, ¿no? No todos los grupos Sí. participan de la misma forma, pero las metodologías están para eso, para adaptarse a ese tipo de situaciones. Sí, profe, muchas gracias por su intervención y efectivamente ¿por qué mencionaba al principio lo de dejar de ser tan magistrales? Y es porque el estudiante está acostumbrado a que solamente el profesor hable y si ellos participan mucho y el profesor solamente guía con preguntas, siente que la clase no se vio, siente que el profesor no dictó la clase. Entonces, como decía Angélica, es importante anticipar que el estudiante conozca cuáles son los tipos de clase que el profesor va a utilizar durante el semestre para que el estudiante sepa cómo preparar el contenido y participar dentro de la clase. Y lo digo desde mi propia experiencia haciendo aula invertida de acuerdo a este modelo que vimos allá en Alemania. Y fue un comentario generalizado de varios estudiantes, profe, pero ¿cuándo nos va a dictar la clase? Pues no, es que el tema se vio de esta manera. No siempre debemos hacer la clase en la que el profesor es el protagonista frente al estudiante, sino que ellos mismos también eh, manipulen la información, vuelvo y digo, y la contextualicen de acuerdo a la guía que el profesor le vaya dando. Bueno, Sí, para complementar, Daniel, también pues comentar y reforzar lo que acaba de mencionar la profesora. Sí, estas metodologías o digamos que toda la información que nosotros aquí estamos replicando, lo que buscamos pues no es dejar una sola forma de hacerlo, sino invitar a los profesores a que dentro de sus clases ajusten esas metodologías que ya existen y experimenten con ellas. Parte sí, de esa metodología también Sotol que nosotros evidenciábamos allá en el ejercicio es tomar el aula también buscarla como ese espacio investigativo donde nosotros vayamos sí. desarrollando una actividad como por ejemplo esta metodología o esta estrategia de aula invertida y llevarla a saber si realmente tiene un buen impacto dentro de nuestros estudiantes. Si no está funcionando, como les decía, podemos ajustarla a lo que nosotros vayamos a trabajar, a la temática, a los tipos de lectura o las actividades adicionales que nosotros desarrollemos, porque pues aula invertida puede ser en ciertos momentos durante Sí, todo el semestre y no todas las clases con la misma estrategia. no todas las temáticas, exactamente. Y comprendemos además que hay temas que sí deberían verse de forma magistral, sobre todo cuando es, digamos, el eje central de la clase y después de ahí podemos diversificar la forma de dar nuestras clases. Por ahí vi que alguien tenía otra pregunta. Sí, la profe Gloria nos dice por el chat, la anticipación es muy importante, los estudiantes deben conocer qué es lo que se va a realizar y deben leer el tema con anterioridad, el reto es motivarles para que lean, así es. Y la profe María Fernanda nuevamente desea participar. Tiene la Sí, mano señora. levantada, sí, No sé si va te alguien escucho. antes que yo. Ah, yo. Sí, tú. Bueno, no, digamos que siento que a veces también, digamos que una de las estrategias que yo implementé para que los estudiantes empezaran a tomar un poco la iniciativa de construir la clase colectiva es manejarla en términos de horizontalidad. Entonces, por ejemplo, últimamente, bueno, yo casi siempre los hago hacerse en mesa redonda
o los llevo aquí a un espacio abierto cerca de la institución y empezamos a dialogar. Pero, por ejemplo, si hay una actividad previa, por ejemplo, que hay que escribir un ensayo, que hay que hacer un collage, que hay que hacer una cartelera, yo también hago el ejercicio. Entonces, cuando llego a la clase, entonces les digo, bueno, chicos, para ir al ensayo, yo también hice mi ensayo, entonces yo lo voy a compartir y así ellos también se animan a empezar a compartir lo que ellos escribieron. Incluso las pasadas hicimos el ejercicio y fue, Súper. profe, usted en ese ensayo no lo hizo de 9 renglones en párrafo. Yo le dije, sí, yo también me equivoco. Yo les había explicado que eran 9 en párrafos de compañía de 9 renglones, me pasé, sí, cité bien, pero Sí, son errores que, pues digamos que hago a propósito para que ellos también identifiquen que al hacer el ejercicio, no solo como docente, sino como estudiante, se sí, puede llegar a reflexionar sobre lo que no hay que hacer, ¿sí? Y compartimos la exactamente. experiencia. Entonces, algo que me ha servido muchísimo todo, para que participen sobre todo. Y es que acá los chicos la clase la tienen conmigo a las 7 de la mañana y muchos llegan de trabajar de turno. Sí, Entonces, sí. necesito iniciar con actividades de hielo y que sean así como muy despiertas para que ellos no tengan como esa parte, pues digamos, tan evidente del cansancio. Muy bien, profe. Y esto Excelente, de hacer profe. caer en cuenta del error es interesante porque efectivamente muestra también, ayuda a hacer un diagnóstico de qué tan comprometido está el estudiante dentro de ese momento de la clase. Bueno, vamos a seguir por aquí adelante. Bueno, esos son comentarios, los voy a pasar rápido. ¿Por qué decidí colocarlos? Porque, vuelvo y digo, es una lectura que los estudiantes hacen de nosotros como profesores y que también nos ayuda a retroalimentar y a mejorar la experiencia dentro del aula haciendo algunos ajustes. Entonces, los voy a leer rápidamente. Algunos se irán a sentir identificados, otros definitivamente no, pero es como los estudiantes se expresan. Profesores son muy regañones. La forma en la que hace ver los trabajos, cómo se expresa, hace que llame la atención del estudiante, lo hace ver divertido. La profe casi no nos escucha. Llega con mucha presión al salón, todas las clases hay un quiz. Aprenden jugando, clases fuera del salón, hacen que uno aprenda más. Movimiento, juego y actividad física en la clase. Investigar, buscar lecturas relacionadas con la temática. Agilidad mental, retos cognitivos. Deberían hacer las clases más interactivas, que los profes pregunten, que los compañeros respondan. Aprenderíamos más escuchando opiniones de profesores y de los compañeros. Y todos hemos sido tronchatoro en la vida de algún estudiante, así nos creamos la profesora Miel. Para alguien hemos sido el coco. Entonces, con el ánimo de que no sigamos siendo tronchatoro en la vida de algún estudiante, nace el modelo SCARF. El modelo SCARF lo retoman en la academia desde el modelo propuesto por David Rock para las corporaciones, para las empresas. Entonces, se basa en la neurociencia, en la biología y en la psicología social y ayuda a que el equipo de trabajo tenga más recompensas y no se sienta tan amenazado. Entonces, básicamente, seguir estas pautas del modelo SCARF nos permite alejarnos de la amenaza e ir hacia la gratificación, ¿cierto? Y vuelvo y digo, es algo de lo que nosotros veíamos mucho en las aulas de Alemania porque el estudiante, en efecto, llegaba con ganas a participar a la clase. ¿Cómo podemos lograr que haya mayor adherencia de nuestros estudiantes al aula de clase? Entonces vamos a ver cada una de estas condiciones y luego hacemos un ejercicio práctico para que nosotros podamos identificar en qué estamos fallando, pero también de una vez generemos propuestas para mejorar esos aspectos en los que estamos fallando. Lo primero es el estado, que el estudiante se sienta aceptado por el grupo, que haya el mismo nivel de respeto entre todos y sobre todo que el estudiante se sienta valorado, ¿cierto? Todos tenemos algún estudiante que siempre está cabizbajo, con la mirada perdida, que no participa, que es muy introvertido. Hay que indagar y tratar de solucionar esa situación, porque la idea es que el estado de la clase permita que todo el mundo se sienta cómodo y valorado dentro del mismo espacio de aprendizaje. La segunda condición para asegurar el cumplimiento de este modelo es la certidumbre o la certeza. ¿Cierto? Que es que el estudiante asista con seguridad, con confianza y sobre todo con anticipación sobre qué es lo que espera que suceda en el salón de clase. Entonces, dentro de esta certeza o certidumbre, vamos a tener el hecho de que el estudiante pueda conocer desde el principio el cronograma de trabajo de la asignatura.
lo que nosotros denominamos el sílabus curricular, el estudiante tiene acceso a ese sílabus en la universidad. Entonces sabe cuáles son los temas y cuáles son las estrategias de evaluación de los temas que se van a ver dentro de la clase. Entonces ellos deberían estar en la capacidad de conocer ese tipo de documentos porque son parte de la institución y vuelvo y digo, hacen parte también de hacer anticipación a las condiciones de la clase. Autonomía, entonces dice acá, tener dominio sobre nuestras acciones activa los centros de recompensa del cerebro. Entonces, digamos, ¿qué tanta disposición tiene el profesor de generarle esta capacidad de ser autónomo al estudiante? Es decir, cuando el estudiante en una situación siente que el profesor quiere que responda como el docente desea que sea la respuesta o que por el contrario, dentro de su misma autonomía, el estudiante pueda generar sin miedo a represalias su respuesta, ¿cierto? Desde su propia idiosincrasia y cómo el profesor puede llegar a realizar un contrato o una alianza ahí con los estudiantes para permitir que ese tipo de respuestas se den, pero que también la solución, si la respuesta es errónea, se pueda dar de la mejor manera, sin miedo a, digamos, a una nota mala o algo así que pueda disminuir la participación del estudiante dentro del aula de clase. Relación con el grupo, entonces el grado de pertenencia y de integración que tenga el estudiante con el resto de compañeros. Sería lo contrario del aislamiento y de la soledad. Entonces también tenemos que reconocer cuál es la red de apoyo con la que el estudiante cuenta dentro del salón de clases. ¿Cierto? Esto teniendo en cuenta también el tema de salud mental, por ejemplo, que es tan transversal en la educación en cualquier lugar del mundo. Entonces, ¿cómo es la relación de los estudiantes entre sí? Y vuelvo y digo, conocer cuál es esa red de apoyo con la que el estudiante cuenta para acudir en caso de que se llegue a presentar alguna problemática en la que el estudiante necesite de apoyo para salir de esa situación. Y equidad, entonces acá básicamente hace referencia al desarrollo de la empatía para que el estudiante pueda con toda la confianza interactuar con el resto del grupo, expresar sus necesidades dentro del salón, cuáles son las expectativas del estudiante frente a la clase también, que eso se pueda exponer de manera abierta frente al profesor y frente a todos los compañeros. Entonces, básicamente, son las condiciones que nosotros deberíamos tratar de asegurar dentro de la interacción en el aula de clase y que sirven, vuelvo y digo, para alejarnos de situaciones amenazantes y acercarnos más hacia la gratificación dentro del aula de clase. Otra mención que hacían mucho las profesoras allá es, por ejemplo, la forma en la que nosotros retroalimentamos dentro del salón de clase. Entonces, no hay lugar para la ironía, para el sarcasmo o para el humor negro dentro de esa interacción con el estudiante, porque eso también va en contra de el estado del estudiante dentro del aula de clase. Entonces son formas también que hay que tener en cuenta sobre cómo yo voy a expresar mis opiniones y cómo voy a retroalimentar a los estudiantes para no caer de pronto en aumentar la situación de amenaza que un estudiante pueda sentir dentro del salón de clase. No sé si Angélica quiera complementar algo con respecto al modelo. No, yo creo que lo que vamos a hacer es dejar que los profes participen, porque ya llevamos ratico nosotros hablando y yo sé que no solamente las profes que han escrito, sino también de pronto otros profes quieren participar. Entonces, creo que damos paso a la actividad programada. Listo, entonces vamos a tener a continuación, bueno, ahí tenemos una mano levantada, yo voy a ir pasando las instrucciones y vamos a seguir también el comando de Angélica para poder hacer esa actividad práctica entre los profesores. La profe Gloria tiene una pregunta. Buenas tardes, sí señora, muchas gracias. Me ocurre lo siguiente, siempre les dejo el material de estudio, así como ustedes los han planteado. De ellos, antes de ir a la clase, pues tienen ya que, que hacer una lectura previa, ¿verdad? Y cuando yo llego a la clase, entonces empiezo a hablarles de eso que ellos leyeron, empiezo a hacerles preguntas, empiezo también a explicarles. Y lo que noto es que hay un grupo que sí lo hace, o sea, que sí ya tiene el conocimiento, que sí hizo la lectura, que me hacen preguntas, cosas que no entendieron, cosas que le parecen interesantes y todo lo demás, pero el resto hay otro grupo que no lee, sino que va pendiente a lo que yo voy a decir, a la explicación que yo voy a dar. Luego de eso yo realizo una evaluación
de lo que expliqué y de lo que pues espero yo que ellos hayan leído. ¿Qué estrategias utilizan allá para, para incentivar a aquellos estudiantes que ustedes mencionaban, ¿verdad? Que son menos participativos, que a lo mejor no cumplen con la lectura del material que se les dejó? ¿Qué se puede hacer en esos casos? Bueno, a mí, no sé qué vaya a decir Angélica, pero es que a mí me da, o sea, ¿por qué me da risa? Y es de recordar que esa misma incertidumbre la tenía yo, esa misma pregunta, pero realmente allá no se presentaban esas situaciones. O sea, no sé cómo manejaron ellos. Lo digo porque no lo preguntamos, pero fue una situación que no logramos evidenciar allá. Entonces, conversábamos nosotros entre el equipo de profesores que asistimos en algún almuerzo con la profesora Julia fuera del ejercicio, y es que, digamos, las estrategias que utilizan son muy similares a las que nosotros utilizamos, pero la gran diferencia definitivamente es cultural. Y yo mencionaba algo con respecto a los antecedentes que nosotros tenemos como un país con violencia y cómo no hemos podido solucionar ese tipo de problemáticas que afectan directamente la forma en la que la gente se comporta, por ejemplo, dentro del aula de clase. ¿Sí? Era como el análisis que podía hacer, porque yo decía, ¿por qué si nuestras condiciones son similares, no llegamos a que el estudiante tenga ese mismo nivel de compromiso? ¿Cierto? Socialmente, socioculturalmente, ¿qué es lo que está pasando para que la gente quiera tomar atajos y no siga las instrucciones como los profesores las plantean? ¿Cierto? Entonces ahí se nos iría la tarde discutiendo un poco de situaciones que realmente tienen incidencia dentro del salón de clase y que hacen parte de nuestra realidad sociocultural, vuelvo a decir. Bueno, Teniendo en aquí sí cuenta que Alemania quisiera, pasó por la guerra y la forma en la que ellos han afrontado también esa situación, ¿no? Como nación. sí, quisiera complementar de pronto no a modo de respuesta, porque no hay respuesta, como lo Ujú. dice Daniel, realmente no evidenciamos en Alemania esa situación. Sin embargo, posterior a la movilidad que realicé, tuve la oportunidad de participar también en unos talleres reflexivos a nivel global, donde teníamos presencia de profesores de otras universidades en India, universidades en Australia, universidades en Estados Unidos, y precisamente mencionaban algo similar a la situación de la profesora. Recuerdo muy bien, hubo una experiencia en la que mencionaban una situación diferencial en términos de niveles de aprendizaje. Era un profesor que estaba enseñando un idioma nativo, eh, y el profesor evidenciaba pues que habían estudiantes que no estaban rindiendo, que no estaban respondiendo a esas actividades que se planteaban en el aula, y otros estudiantes que les pasaba lo contrario, llegaban y se aburrían porque pues ya tenían un nivel más avanzado, un conocimiento previo, desarrollaban actividades. Entonces al ver ese impedimento de los compañeros, pues no había un avance. ¿Qué se planteó? Porque pues en ese espacio en el que tuve la oportunidad de participar, lo que se hacía era precisamente la discusión de qué haría como profesor frente a la situación problema de mi compañero o del otro profesor. Y se resultó pues concluyendo que lo que se buscaría para solucionar ese tipo de situaciones es unificar niveles, es decir, unificar, lo llevo aquí a la pregunta de la profesora, podría ser unificar comportamientos. Entonces sería más entrar a que de pronto los estudiantes que sí demuestran un interés, de alguna manera trabajen en grupo o en conjunto con estudiantes que no están tan interesados. Eso podría también llevar a que los estudiantes que poco interés tienen muestren mayor acercamiento quizás a estar más abiertos a las temáticas o a las actividades que se desarrollan. Sí. Eso lo he implementado personalmente en algunas de mis clases y ha funcionado. Entonces sería más una invitación que una respuesta, profe, a que experimentaras quizás algunas de esas estrategias y ver cómo te funcionan. Ahora bien, pues realmente en Colombia tenemos esas particularidades, pero pues digamos que en términos de educación también tenemos herramientas que podemos acceder. Entonces, quizás algunas herramientas digitales que sean más dinámicas podría hacer que el estudiante Sí. muestre mayor atención. Esas serían pues las sugerencias de mi parte. Hay otra profe que quiere, Gracias, Gloria, que profe. quiere participar. Uh-huh. Con Sí, gusto. gracias, Angélica. Yo reflexionando un poco en torno a lo que comentaba el profesor Daniel,
además de esas diferencias culturales que tenemos, yo creo que es también nuestro sistema de evaluación. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad ya de conocer el sistema de evaluación alemán y si nos pudieran comentar algo al respecto, porque yo creo que eso sí influye mucho en la forma en que el estudiante se compromete con su proceso de formación y de preparación de su clase. Bueno, con respecto a la forma de evaluación, no, eso no, digamos, no tuvimos acceso a ese tipo de información. Eh, entonces, digamos, desde la forma en la que quizás nosotros lo hacemos, eh, que es como muy conductual, ¿no? Muy estímulo-respuesta o recompensa. La forma en la que se ve la calificación podría también, claro que sí, tener una incidencia en el mismo, en la misma adherencia o en el mismo compromiso que el estudiante muestre para poder participar dentro de la clase. Sí, realmente no evidenciamos como tal momentos de evaluación porque lo que nos permitieron fue acceder al manejo de grupo, al manejo de estructuras y de métodos de activación en clase. Sin embargo, sí hubo una pregunta, o bueno, más que una pregunta, fue un espacio de discusión en el que veíamos las diferencias en cuanto a el interés de un estudiante por el aprendizaje. ¿Sí? Evidentemente, pues la cultura tiene incidencia, pero más allá de la cultura era también el tema de, por ejemplo, edades. La edad, Llegamos a identificar, ¿no?, que acá en Colombia nosotros tenemos estudiantes desde 15, 16 años hasta estudiantes quizás de 20 o 30. En cambio, pues en ese contexto en el que estuvimos eran estudiantes principalmente de psicología, pero pues abierto a otros programas también veíamos que eran estudiantes mucho más maduros, ¿no? Mucho más en términos de edades más grandes. Entonces, eso también podría llegar a influir en el interés del estudiante y en que no le interese tanto una calificación o una nota, porque digamos que en el contexto ya laboral, cuando el estudiante finaliza sus programas, no tiene esa competencia de decir, es que yo saqué 4.5, saqué 4.6, sino es más cómo ha sido tu experiencia y qué eres capaz de hacer. las habilidades que adquirió. Esas habilidades son las que marcan realmente la diferencia, más allá quizás de una nota o un incentivo, como lo dice el profe, ¿no? Mi estudiante me trajo esto y ya, y pues yo lo aplico también en mis clases. Realmente yo les digo a mis estudiantes, a mí no me interesa que ustedes tengan una nota de tanto, sino que me interesa es que realmente puedan tener esas habilidades que les permita tomar decisiones y salir a brindar unas soluciones, que es lo que buscamos formar desde la Universidad de Santander. Estudiantes con capacidad de resolver situaciones o problemáticas a las que se enfrentan. Entonces, pues, profe, en este sentido no podemos responderte realmente cómo es la evaluación, pero sí, esa es nuestra experiencia. Digamos, para cerrar esta idea y dentro de esa discusión que la recuerdo muy bien, que les llamó mucho la atención el hecho de que aquí los estudiantes accedieran a programas porque los papás los matriculaban o porque no había más opción, porque no se pueden trasladar de ciudad. Entonces les parecía un poquito ilógico que tuviéramos estudiantes que no quisieran estudiar la carrera, pero que no había otra opción, sino estudiar en esa ciudad, ¿cierto? O en ese programa académico. Entonces eso les llamó mucho la atención y creo que también marca un hito importante en cómo el estudiante se compromete con su formación, si quiere o no quiere estar estudiando lo que está cursando en ese momento. Bueno, acá hay unos tiempos establecidos que creo que los vamos a reducir mucho porque no alcanzaríamos, pero entonces, Angélica, por acá tenemos, venga, muéstrenme acá a continuación. Yo voy a pasar esto acá porque esto hace parte también de lo que veremos en la próxima clase, pero tenemos esto, ¿cierto? Sí, yo creo que la actividad la podemos hacer como cierre de esta primera sesión. La actividad que teníamos preparadas en Jamboard y ya la actividad de Mentimeter la podemos trabajar la próxima sesión. Con eso pues también digamos que incentivamos a los profes que asistieron hoy que nos acompañen en la próxima sesión, que sería el siguiente martes, en horas de la mañana. Entonces lo que vamos a hacer es una pequeña actividad, vamos a reducir, yo creo que los tiempos de 10 minutos los vamos a reducir a 5 minutos. El ejercicio es para que ustedes accedan, ya les estoy enviando acá por el chat, les estoy enviando un enlace para acceder a un tablero. En este tablero se pretende pues desarrollar la actividad que el profesor Daniel diseña para poder hacer la identificación de esa metodología y poder dejar una notica
Pensábamos hacer quizás grupos, pero pues la idea No sería que alcanzaríamos. los que quisieran acceder y participar. No sé si Sí. puedes devolver la presentación, Daniel, para verla. Ah, para las Sí. características del modelo, ¿sí? Acá. Entonces, la idea es que ustedes accedan a ese tablero. En ese tablero de Jamboard van a encontrar la misma metodología, el modelo. Entonces van a encontrar los componentes, la descripción y unas preguntas para reflexionar. Lo que nos gustaría que ustedes hicieran en este ejercicio es resumir prácticamente todo lo que hemos hablado el profe Daniel y yo, y aporten pues también desde sus experiencias cuáles serían esos aspectos por mejorar o esas acciones específicas que ustedes identifican para cada componente del modelo SCAR. Básicamente, pues no sé si de pronto acá han trabajado antes con Jamboard, si no lo han hecho les voy a explicar. Lo que ustedes pueden hacer es incluir una caja de texto a través de la herramienta Textbox que van a encontrar al margen izquierdo, o pueden incluir con una post-it, un sticky note, ahí también pueden escribir, o lo está haciendo por ahí algún profe, ya está utilizando lapicero, entonces pueden utilizar cualquiera de esas herramientas. Si no habían utilizado antes Jamboard, ahí ya pueden acceder y pueden participar. También invitamos pues los profes que de pronto no quieran acceder a la Jamboard y quieran pues emitir su opinión acá, también está abierto el micrófono para escucharlos. ¿Me confirman por favor si están viendo pantalla? Sí, señora, ahí se ve. Estamos viendo pantalla. ¿Sí? Ok, entonces, permítanme un segundo. Esta es la Jamboard, ahí la deben estar observando. Y ya tenemos por aquí aspecto por mejorar. Dice, a veces no tengo en cuenta los antecedentes de los estudiantes. Creo que todos tienen el mismo nivel cultural. Muy bien. Entonces, la idea es que sigamos trabajando. Aquí en el segundo slide, se pueden mover con las flechas de adelante y atrás en los frames, y ahí van a encontrar también pues algunas acciones específicas que ustedes pueden aportar a estos componentes de modelo SCAR. Ya están incluyendo otro, dice indagar acerca de gustos, preferencias y estilos de aprendizaje para orientar mejor las clases, implementar otras estrategias didácticas más llamativas. Muy bien. Sí, digamos que este modelo permite hacer como un análisis o una reflexión, ¿cierto? A través de esas preguntas que están en la tercera columna, sobre cómo podríamos nosotros identificar aspectos por mejorar y, como les decíamos, qué acciones específicas podemos implementar para mejorar esa experiencia dentro del salón de clases. Bueno, mientras los profes van trabajando, también quisiera complementar un poco, Daniel, contarles que realmente nosotros también tenemos, a comparación de lo que observábamos allá, hay profesores que reciben ciertas capacitaciones, al igual que acá, en cómo mejorar, ¿cierto? Mejorar su práctica docente. Entonces, a partir de estas participaciones que estamos teniendo en estas dos sesiones, la idea es que nosotros podamos entregar una hoja de ruta para mejorar esas habilidades o esos conocimientos que tenemos como profesores, y que esa hoja de ruta nos permita también llegar a abordar temáticas de una manera mucho más efectiva en términos de activación de conocimiento en las aulas de clase. Sí, exactamente. Por acá colocan fortalecer las relaciones entre estudiantes y educadores, y es muy importante ese sentimiento de importancia, de valoración. Exactamente. La profe Gloria y Lisette Paola levantan la mano, podemos escucharles, el micrófono está abierto. Profe Licea, adelante.
Gracias, profe. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Lisette, profesora del programa de Psicología del Campus Valledupar. Muy interesante todos los aprendizajes que nos están mostrando de esta experiencia en Alemania. Por lo que he escuchado, creo que, bueno, no estamos muy lejos del modelo. Ya la mayoría de las instituciones educativas, en este caso la superior, estamos encaminadas, reconocemos la importancia de los entornos, reconocemos la importancia de la tecnología, estamos reconociendo la importancia de las emociones, de las motivaciones de nuestros estudiantes. Entonces, creo que estas buenas prácticas o experiencias de éxito que ustedes nos comparten nos ayudan a terminar de formar esas bases. Entonces, ya hemos recibido varias capacitaciones. Yo tuve la oportunidad de dictar una de neuroeducación precisamente de eso, cómo como profesor podemos adecuar nuestro espacio, organizar nuestras clases de maneras diferentes, dinámicas, interactivas, y no solamente es el profesor que está enfrente, pues impartiendo su conocimiento de forma magistral. Entonces pienso que podemos seguir haciendo el esfuerzo que de nuestro rol se nos encomienda, ¿verdad? De buscar esas estrategias y esas formas para que nuestros estudiantes puedan seguir aprendiendo. Muy interesante, he tomado nota de algunas cosas que yo creo que sí hacemos muchas cosas, solo que no tenemos esos nombres, ¿verdad? Muchas de las cosas que mencionaron sí las hacemos. Cuando organizamos una clase, pues tenemos una estructura, ¿verdad? Aquí comienza mi clase, tomo asistencia, saludo, el objetivo de la clase, luego ya el contenido, el taller, o sea, muchas cosas que tenemos estructuradas, solamente que no somos conscientes de lo que hacemos, ¿verdad? Que todo tiene una estructura. Entonces me pareció muy interesante. Hay que seguir mejorando en muchas de nuestras prácticas. Hay muchos profesores que estamos negados a este avance, sobre todo tecnológico, y tenemos que apoyarnos de ellos, porque ya nuestros estudiantes van un paso más allá, entonces tenemos que hacerlo. Y bueno, y estas experiencias que ustedes nos cuentan, pues nos ayudan a seguir formándonos también a nosotros como profesores para poder realizar nuestras clases pues de esa manera, porque el mundo va para allá, estamos en eso. Y pues analizar los temas culturales, no podemos entrar en unas comparaciones de temas culturales, lo que decían ustedes muy claro, ahora somos un país con pésimos hábitos de lectura, lastimosamente. Entonces, ¿qué motivaciones o qué aspectos voy a entrar a tocar pues para empezar a motivar a mis estudiantes? Entonces, de verdad, muy interesante el espacio. Muchas gracias, profesora Lisette, por tu aporte. Y bueno, esta también que sea una invitación para que participen en la siguiente sesión. Vamos a hablar también de estrategias de activación, más allá del método SCARF, más allá de la metodología SOTOL, también esas actividades que nosotros, como tú dices, hacemos en clase que quizás podemos compartir con otros profes y de hecho que lo hicimos, ¿no? Con el profe Héctor Daniel, con la profe Angélica, compartimos sí. algunas acciones que realizamos y las adoptamos dentro de nuestras aulas. Entonces la invitación es precisamente para que lo que aprendimos hoy lo reforcemos en la siguiente sesión y adicionemos cuáles estrategias o cuáles acciones podemos implementar en aulas para mejorar esa activación de conocimiento. Sí, exactamente. Y estaremos compartiendo también desde la experiencia que ya han realizado algunos profesores, por lo menos del programa de fisioterapia en Cúcuta, la adaptación del modelo a actividades propias vuelvo y digo, que han interiorizado y que han compartido y que los mismos estudiantes retroalimentan como cambios interesantes dentro del aula de clases. Bueno, aquí vemos el tablero está llenándose. Qué alegría sí. ver tantos Bueno, post-it. por acá tenemos realización de feedback, lenguaje claro y sencillo para la certeza, comunicación clara, dinámicas que nos permitan conocer a nuestros estudiantes y reconocer fortalezas y oportunidades para mejora para entablar vínculos sanos, lo tenemos en el primer componente del modelo. Por acá nos dicen también brindar información sencilla y clara que involucre a los estudiantes en su propio proceso formativo a través de lecturas cortas sobre temas a desarrollar en el aula. Sí, eso promueve la autonomía. La mayoría de estudiantes no conocen cuál es el método de estudio y mucho menos fundamentar un hábito. Son aspectos que tenemos por mejorar. No sé si este aspecto lo menciona algún profe del campus Cúcuta, pero en Bucaramanga también pasa lo mismo.
Sí, tenemos yo estudiantes que no interrumpo acá tienen. porque dentro de la inducción de la asignatura que tengo a cargo, desde que empecé la maestría, por este mismo problemita, utilizo un link que hay disponible gratuito en Internet sobre los estilos del aprendizaje. Entonces es una encuesta que el estudiante diligencia ahí en vivo y ellos me envían el pantallazo sobre cuáles son los estilos predominantes, porque a la final todos utilizamos todos, solo que uno predomina sobre el otro, pero siempre el cerebro está trabajando en conjunto. Entonces, hacer este tipo de encuestas en la inducción de la asignatura nos serviría para tener un panorama general sobre cuáles son los estilos predominantes y privilegiar esos estilos y esos estímulos dentro del salón de clase para que el estudiante aprenda de una mejor manera. Entonces, esa es la recomendación que desde mi experiencia puedo darle para que puedan ir solucionando ese problema. Por acá dice, como profesor de práctica quirúrgica, acompaña a los estudiantes a realizar reconocimiento del instrumental y dispositivos médicos en diferentes procedimientos. Eso para sentido de pertenencia. Pero Esa es mi creería que no área. va acá como espectro. Por ahí veo incluir la actividad física, el movimiento y el juego como vehículo para el aprendizaje. Totalmente de acuerdo. Siempre deberíamos tener un momento de movimiento dentro del salón de clase. No lo digo solamente como fisioterapeuta, como maestro también y como conocedor del desarrollo del movimiento y cómo el movimiento modifica el sistema nervioso central, o sea, mejora el aprendizaje. Entonces deberíamos también ser un poco más curiosos sobre cómo hacer ese tipo de intervenciones dentro de la clase. Independientemente del área que estemos tratando, podríamos incluirlo. Bueno, está interesante por acá una participación. No sé si el profe o la profe que lo acaba de incluir quiera leerla. Dice dinámica Esa de la flor de flor, realimentación. sí, me recuerda a la de la mariposa de Ángela. Está Sí. interesante. Dice, dinámica flor de retroalimentación. Cada clase se alimenta una flor con un pétalo en el que se encuentran los aspectos claves que se llevan los estudiantes. Bueno, yo voy a hacer una mención y la expresión que voy a utilizar realmente desde el corazón y sin ánimo de ofender realmente, pero esto me acuerda mucho a clases de primaria o de prekinder y es algo que nosotros también veíamos en Alemania. Ellos están utilizando el papelógrafo otra vez, el estudiante trabajando en el piso, escribiendo a mano y tomando apuntes, ¿cierto? ¿Cómo es básicamente regresar a la base del aprendizaje que utilizaron con nosotros nuestros maestros en el prekinder? Es algo que yo decía, pero supremamente interesante que el profesor estudiante vuelva a utilizar o a recurrir a esas estrategias para mejorar su didáctica dentro del salón. Entonces, chévere ese tipo de actividades. Por ahí vi varias manos levantadas. Sí, profe, habla la profe Gloria Valledupar. ¿Escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, yo tenía otro caso, otra experiencia que compartir con ustedes y no sé si de pronto los profes también les ha tocado pasar por esa experiencia. Los trabajos en grupo, no sé ustedes qué vieron allá con respecto a esos trabajos en grupo, porque por ejemplo acá los trabajos en grupo yo veo que los chicos, pues por lo general o siempre se dividen, ¿cierto? La tarea, la investigación se la dividen y luego a uno de ellos se les pasa toda la información, la mayoría de veces por WhatsApp, y yo digo, ¿cómo hacen para organizar un trabajo por WhatsApp? Pero bueno, ellos se las ingenian y uno solo del grupo entonces organiza el trabajo, pero ese solo del grupo pues no revisa, sino que así como se lo mandaron, así copiaron y pegaron y así me entregan el trabajo. Entonces, yo por muchas veces, de distintas maneras, le he recomendado cómo se trabaja en grupo, que sí, que está bien que de pronto se dividan el material, pero que luego tienen que unirse y sentarse a revisar entre todos la redacción, la ortografía, la pertinencia de las respuestas, que las citas y las referencias estén bien, que cumplan con la normatividad, en fin, pero ellos no. Ellos no aplican, digamos, esa recomendación y, digamos, cómo pudiera uno motivarlos sin necesidad de que ellos se sientan amenazados, porque entonces yo lo que les he dicho es,
listo, como ustedes todavía no han aprendido a trabajar en grupo, entonces me toca evaluar el trabajo que entregan. Entonces la evaluación se convierte como en una amenaza. Y pues no es la idea, ¿no? Entonces no sé, ustedes de su experiencia, de lo que pudieron ver allá, ¿qué nos pueden compartir con respecto a eso? Bueno, aquí yo creo que Daniel y yo nos reímos por lo mismo, porque allá no evidenciamos que tocara al estudiante decirle haga grupo o esperar a que hiciera grupo, sino que ya ellos solitos lo van haciendo. Decimos trabajo grupal, pues decían las profesoras allá un trabajo grupal, y vimos que inmediatamente todos se levantaron, se fueron, hicieron una fila y se dividieron. Entonces, realmente no hay una... digamos, una situación que se presente como acá en la que el estudiante dice, ay, yo siempre me hago con mi compañero, con mi compañera, y entonces yo le recargo el trabajo a los demás, sino que veíamos, era simplemente que cada quien se encargaba pues de su tarea, ¿no? ¿Cómo de pronto podemos aportar, o bueno, cómo puedo aportar personalmente a esta pregunta? Porque en lo que realmente evidenciamos allá no tendríamos cómo hacer un comparativo, pero dentro de las clases que hemos desarrollado nosotros acá, pues en el campus de Bucaramanga, lo que hemos visto que funciona es hacer preguntas dirigidas a todos en toda la temática que se aborde desde grupo. Es decir, yo pues principalmente les digo a mis estudiantes, pueden desarrollar un trabajo grupal en el que se dividan tareas, por supuesto, porque no todos van a estar haciendo lo mismo al mismo tiempo. Que es interesante que haya un espacio de discusión en el que todos lean su trabajo grupal. Entonces, una de las estrategias que me ha funcionado es que antes de evaluar, quizás a través de una apropiación de conocimiento con una exposición, por ejemplo, antes de que ellos hagan la presentación, primero revisamos en clase cómo está estructurada esa exposición, si todos realmente participaron o no. Y si no lo hicieron, vuelvo a que ellos tengan que volver a hacer el ejercicio, es decir, vuelvo y asigno una actividad en la que ellos realmente se integren, en la que ellos realmente lean lo que el otro compañero escribió, y de hecho ha sucedido, ellos encuentran, uy, no, sí, profe, tenía razón, lo que escribió mi compañero está mal, entonces permítanos corregirlo. Entonces, darles ese espacio también en que ellos tengan ese reconocimiento con los compañeros hace quizás que haya un mejor incentivo que quizás decirles, no, les voy a calificar, porque aquí pues tendemos a manejar ese tipo de situaciones con las calificaciones, ¿no? Entonces de una vez no damos ese espacio o no damos esa opción a que el estudiante pueda realmente acercarse a su trabajo grupal y decir, sí, está mal, voy a corregirlo. Entonces ese tipo de situaciones que se puedan abordar de esa manera, porque pues no siempre las podemos abordar así, sería quizás una muy buena estrategia. Ya depende pues también de las temáticas que tú abordes, profe, pero sería pues personalmente mi consejo. No sé si el profe Héctor quiera complementar. El hecho de dar tiempo, yo recuerdo que conversaba con la profe Miriam sobre qué pasaba si algún estudiante no entregaba tiempo por alguna razón. No está la amenaza de bajar la calificación ni nada. Expresa por qué no pudo y dan un plazo para que lo entregue con la misma calificación. Yo creo que ese también es un gran diferencial, ¿no? Entre la forma en la que abordamos este tipo de situaciones. Eh, pero vuelve a jugar la parte cultural, porque algo que los caracteriza a ellos es que son muy honestos, ¿sí? Entonces, no justifican la falla, sino qué fue lo que impidió entregar a tiempo. Listo, expresa su situación y se le da un nuevo plazo, pero no es esa situación como amenazante de que no va a calificar sobre 3 y que a veces recurrimos acá por nuestras formas de relacionarnos, que también implican mucho, tienen mucha implicación dentro del aula de clase. Sí, hay otras Profe, manitas muchas gracias. levantadas. Con gusto, profe Gloria. Sí, hay No sé manos si levantadas. yo creo que terminaríamos con esas dos participaciones, la profe María ¿Listo? Fernanda y Teddy Lenis, porque pues ya estamos a 10 minutos de cerrar la primera sesión. ¿Listo? Te escuchamos, profe María Fernanda. No, yo alzado la mano cuando dijeron lo de la dinámica de la flor, porque yo fui la que lo puse. Súper, Ah, súper. genial, Me súper, gustó. súper. Sí, pues digamos que hay varias formas. Digamos que está la dinámica de la flor, también aplico mucho el ejercicio de cartografía Ah, sí. para que
ellos hagan reconocimiento del espacio, reconocimiento de la clase, reconocimiento de ellos y sus cuerpos dentro del espacio, para que empiecen como a afianzar los conocimientos y a articularse ellos con la clase. Entonces, Sí. por ejemplo, la que estamos trabajando la clase de competencias comunicativas, entonces hice que ellos hicieran su cartografía y asociaran los conocimientos de la clase con partes de su cuerpo. Por ejemplo, Ajá. la oralidad la asociaron con la boca, la parte de escritura con las manos y demás. Y también una parte de la clase fue que hicimos la misma cartografía, pero entonces del entorno. Entonces, ¿en qué espacio o en qué momento de la clase me sentí seguro o segura? Ujú. No, Sí. me sentí seguro en la técnica rompehielo, me sentí seguro en la parte de los conocimientos, me sentí segura en el diálogo con mis compañeros. Entonces lo asociamos con los espacios para identificar como esos entornos que nos permiten sentirnos seguros y cómodos dentro de la clase para afianzar esos aspectos. Muy bien, profe. Excelente. Y además que nos está dando muchas herramientas de las que estaremos compartiendo también Sí, dentro de 8 días, ¿no? En la sesión así que es. viene. Bueno, muchas gracias, Tedilenis. Ya Edilene, para sí, cerrar. buena, de Sí, ¿cómo acá de estás? Valledupar, programa de Psicología y Sociohumanidades. Interesante la charla. Yo tengo pues la dicha y la fortuna que estoy con la universidad, pero trabajo con el bachillerato. Tengo 34 años de estar en el magisterio y he compartido mucha experiencia con mis compañeros en el tema de las herramientas nuevas que hay para ayuda. Y le cuento que yo sí estoy muy sorprendida. De pronto aquí hay compañeros que comparten conmigo y yo le digo, estoy aprendiendo, pero también estoy en el intento de que el alumno de hoy, este alumno contemporáneo, este alumno del siglo XXI, vuelva a aquello tradicional, que es lo tradicional que no podemos obviar, y es escribir, leer. Yo tengo una experiencia que le contaba a las compañeras precisamente aquí con un programa de veterinaria, que me fui a las 8 de la noche, le dije, muchachos, vamos a escribir porque ustedes no quieren escribir, no traen ni siquiera lapicero. ¿Cómo desarrollamos pensamiento? Dejemos el celular y vamos a construir. Y las herramientas nuevas que hay es una ayuda en un momento, pero no las 24 horas disponibles, porque entonces, ¿qué estamos haciendo con los profesionales? ¿Qué estamos haciendo con nuestros estudiantes? Entonces, mire, independientemente de tantas estrategias, de tantas innovaciones, nosotros no podemos olvidar algo, y es volver otra vez a tomar el muchacho, haga el mapa para que usted se ubique, tome el lápiz, escriba, traiga el papel, aunque estemos hablando de contaminación del medio ambiente, pero eso no lo podemos olvidar porque el tema es cómo le enseñamos a nuestros chicos a desarrollar su pensamiento. No podemos olvidar la creatividad. Ya las creatividades están metidas ahí en y tantas herramientas que están saliendo, pero entonces el muchacho se está quedando sin hacer nada. El joven se está quedando obsoleto, el joven su pensamiento está subutilizado. Y entonces Ajá. eso sí es un problema. Eso es un problema gravísimo que yo digo, ¿qué va a pasar en 40 o 50 años, en 30 años? ¿Qué va a ser de los maestros? Entonces, ahí sí tenemos nosotros que preocuparnos. Ir a la par innovación, pero también no olvidar esa parte tradicional de que el niño construya, que nuestros Sí. estudiantes a nivel de juventud y a nivel de universitario construir por sus propios medios, para no ser copiadores de lo que está haciendo y entonces, ¿qué estamos esperando? Por eso los Sí. países desarrollados llevan mucho avance. Ventaja. Es que ellos utilizan la herramienta, pero sus estudiantes le están enseñando a desarrollar pensamiento, la lectura, la escritura. Eso hay que enseñarle. Y no podemos, desde los escenarios hasta de la misma universidad. Estamos Ujú. quedados. Simplemente ponemos la diapositiva, aquello, y ¿cuánto vamos a poner los pelados a escribir? El universitario tiene que escribir Sí. también. Ya no estaban utilizando nada de eso. Muchas gracias. Profe, eso Así es es, muchísimas muy gracias. bien. Muy bien la intervención y vuelvo y digo, es algo que veíamos con sorpresa porque nos imaginamos algo súper tecnológico, pero como lo dije anteriormente, volvieron a lo básico.
trabajar en el suelo, trabajar con marcadores en papel, papelógrafo, con sus manos, ¿cierto? Creatividad, eso es lo que también están trabajando dentro de las aulas. Entonces, me parece interesante el cierre con su perspectiva también y que creo que es un sentir que todos como profesores tenemos, ¿no? De volver a Compartimos. retomar ese tipo de estrategias. Sí, así es, profe Tailene, muchísimas gracias. Y bueno, nosotros, por ejemplo, desde el programa de Ingeniería Ambiental, a partir de eso que visualizamos en la experiencia, también estamos tratando de implementar, por ejemplo, el uso de marcadores para realizar quizás carteleras, realizar folletos a mano, porque eso permite también lo que tú dices, ¿no? Desconectarnos un poco del uso del teléfono, que es una problemática común de nuestros estudiantes actualmente, y llevarlos a que usen de pronto sí la tecnología o la inteligencia artificial, pero de una manera pues mucho más responsable. Responsable. Entonces, yo creo que con esta participación cerramos, profe Daniel. Sí, yo quería compartirles acá, bueno, esto lo retomaremos dentro de 8 días en la sesión para comentarles un poco de este ejercicio que también fue muy interesante. Pero esta frase de Goethe, que es el patrono de la universidad en la que estuvimos, que se trata a las personas como si fueran lo que deberían ser y les ayudarás a convertirse en lo que son capaces de ser. Me pareció muy apropiada para lo que queremos compartir con ustedes y también a manera de incentivo para que lo tengamos presente, ¿no? Y creo que es muy importante expresarle ese sentir también a los estudiantes, porque de alguna manera, pues deben enterarse de qué es lo que esperamos de ellos y cuál es la transformación que ellos deberían tener pasando por una universidad. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos por su participación, por su asistencia. Esperamos verlos en 8 días. Tendremos nuestra segunda sesión. Bueno, eso sí no lo sé pronunciar, Daniel. Te Ahí lo dejo dice, a auf ti. Wiedersehen. Era lo que más me gustaba repetir en alemán, era nos vemos pronto. Y bueno, muchas gracias también por los comentarios que vemos en los chats. Nos dicen que excelente Chus. capacitación, que muy enriquecedora. Entonces, de verdad, muchas gracias por asistir y estamos entonces en comunicación para la segunda sesión. Perfecto. Muchas gracias y buena tarde para todos. Muchas gracias, buena tarde. Muchísimas gracias, profesora Angélica, profesor Héctor Daniel, muchísimas gracias por esta importante capacitación donde escuchamos mucho a los profes, fue una capacitación con muchas intervenciones. Estos momentos son creados precisamente, ¿no?, para esa retroalimentación tan importante, y a ustedes que tuvieron pues esa gran oportunidad de compartir esa experiencia. Poder compartir con sus compañeros es de mucha importancia para la universidad en este plan de formación. Gracias a este plan de formación pudimos, digamos que aplicar a esa convocatoria, y hoy en día pues nos sentimos orgullosos de ver que los frutos pues han sido bastante interesantes y muy útil para la universidad. Los esperamos a los profesores de hoy en 8. El horario es diferente, ya ustedes mismos lo dijeron, para corroborar que es el mismo martes, o sea, de hoy en 8, pero de 9:20 a 11, aquí para recordar a los profesores que la segunda sesión es de 9:20 a 11 de la mañana de hoy en 8. Entonces, pues muchísimas gracias, que tengan un feliz resto de tarde, casi noche, y que estén muy bien. Un saludo desde el campus Cúcuta para los profesores que están conectados de otros campos. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Guten Nacht. Que estén muy bien. Chao, que estén bien.